Hola chicos, en esta clase vamos a revisar lo que son las preguntas con el verbo to be, o más bien conocidas como yes/no questions with the verb to be. Para esto tenemos que recordar que el verbo to be tiene tres formas: el am, is, and are. Recordemos también que tiene dos significados: ser o estar, para expresar ideas como yo soy una profesora, yo estoy en la escuela, o él es un doctor, él está contento. O una idea más con ellos son estudiantes, ellos están tristes. Empecemos con una oración simple en tiempo presente, como yo soy una profesora. I am a teacher. Yo soy una profesora. I am a teacher. Recordemos que esta es la oración afirmativa, en la cual tenemos un sujeto, la persona de quien se habla en la oración, el verbo to be y el complemento. Con esto podemos visualizar las tres partes de una oración: subject, verb, complement. Las tres partes que debe tener toda oración. Recordemos también brevemente que para hacer una oración negativa, nosotros añadimos la palabrita not, la cual la ubicamos después del verbo to be. En esta ocasión vamos a realizar lo que es la pregunta. Recordemos nuevamente que el verbo to be, am, is o el verbo to be are son los verbos más importantes en el inglés. Son tan importantes que ellos solamente necesitan un auxiliar negativo para transformarse en oración negativa. Y son tan importantes porque me van a servir para hacer una pregunta. Recordemos que en inglés no tenemos el signo de pregunta al inicio, pero sí lo tenemos al final. En vez del signo de pregunta al inicio, nosotros vamos a utilizar el verbo to be de la oración. Procedemos a moverlo de posición y tenemos nuestra primera pregunta. Am I a teacher? Recuerden que la entonación también cambia. Am I a teacher? ¿Soy yo una profesora? Y vamos a realizar un ejemplo más con el verbo to be is. Él está en la ciudad. He is in the city. Él está en la ciudad. Recordemos nuevamente, si deseo hacer una oración negativa, solamente añado la palabrita not después del verbo to be y automáticamente tengo una oración negativa.
pero en esta ocasión estamos haciendo preguntas. Por lo tanto, question mark al final de la pregunta y muevo el verbo to be al inicio. Y automáticamente tengo mi nueva pregunta. Recordemos respetar siempre mayúsculas y minúsculas. Is he in the city? Is he in the city? Y con el verbo to be are. Como con la oración, ellos son estudiantes. Recordemos que they es una palabra para plural. Ellos, dos o más personas. Por lo tanto, en profesiones debo recordar poner la letra S para plural. They are students. Nuevamente, para negativa, solo añado not. They are not students. Y para pregunta, question mark al final y muevo el verbo to be al inicio. Y tengo como resultado la pregunta. Are they students? ¿Ven algún error? Sí, debo respetar las letras mayúsculas y minúsculas. Ahora they no está al inicio, por lo tanto, se convierte en una letra minúscula. Ahora vamos a proceder a responder las preguntas. Vamos a realizar la que tenemos en pantalla en este momento. Para responder una pregunta, tenemos dos opciones, una forma afirmativa y una forma negativa. Para hacer una respuesta necesito 3 palabras. El yes y el no ya es la primera palabra. Qué fácil, ¿verdad? Ahora necesito 2 palabras más para poder tener una buena respuesta corta. La segunda palabra que vamos a necesitar es el sujeto de mi pregunta. ¿De quién voy a responder esta pregunta? ¿De quién se está hablando en la pregunta? Para lo cual debo reconocer el sujeto, o en este caso, el pronombre, pronoun. El sujeto en esta pregunta es they, por lo tanto, voy a utilizar el mismo pronombre para afirmativa y para negativa. Ya tenemos 2 palabras, me falta una. La tercera palabra es el auxiliar con el cual se realizó la pregunta. Esta pregunta se realizó con el auxiliar del verbo to be, es decir, con el verbo are. Entonces, con el mismo auxiliar que yo hice la pregunta o con el que me hacen la pregunta a mí, es con el mismo auxiliar con el cual yo voy a responder. Are. Algo que no debo olvidarme es cuando tengo respuestas negativas, como en el caso de aquí, al realizar la respuesta negativa, debo recordar hacer negativo también el auxiliar que estoy utilizando para mi respuesta. En este caso tenemos aren't, ¿ok?
Ahora sí, acabo de completar mi respuesta corta con 1, 2, 3 palabras. Yes, they are, afirmativa. Y no, they aren't, negativa. Y eso sería todo con el verbo to be en preguntas y también con las respuestas. Muchas gracias por observar este video.